No se le puede hacer. Por eso decía que la Constitución está siendo vaciada. Hoy en día la Constitución ha sido superada por los acontecimientos, ha sido superada por la derecha. Ha sido superada por la derecha. Por lo tanto, yo creo que la izquierda lo que tiene que hacer es tomar las riendas y decir que hay que hacer un nuevo proceso constituyente, como aparece remarcado en la última asamblea de Izquierda Unida, un nuevo proceso constituyente donde la gente de forma participativa cree una nueva constitución que refleje los nuevos sentir de los tiempos y que también, evidentemente, ponga en duda el entramado y la arquitectura de la Unión Europea. Pero no olvidemos que la crítica al sistema político no es solo a la Constitución o no es solo a la monarquía y a Urdangarín y a todos sus avances por la República, sino también estamos hablando de la crítica a los sistemas de los propios partidos políticos o incluso de los sindicatos. Esto no tiene por qué ser deseable, evidentemente, pero es una realidad y haríamos mal en esconderla. Por eso la saco aquí para reflexión. Los partidos políticos, tal y como están configurados, pues son estructuras fundamentalmente pues bastante rígidas que al final distorsionan, se alejan de la gente. Uno de los éxitos del Partido Comunista, uno de los éxitos históricos, ha sido siempre estar en las asociaciones de vecinos, estar con la gente en la calle, y una de los podemos decir que son vicios que hemos tenido en los últimos años ha sido institucionalizarnos, meternos en los despachos y esperar a que la gente venga, llame a nuestra puerta y arreglemos los problemas. Nos ha desconectado de la calle y yo creo que es un elemento de reflexión que debemos hacer, porque si por ejemplo Izquierda Unida se caracteriza de algo bastante claro y se diferencia del Partido Popular y del Partido Socialista, es que mientras el PP y el PSOE son partidos políticos clásicos, Izquierda Unida tiene la suerte de ser un partido político y un movimiento social que permite pues esa apertura a la calle, esa conexión más poderosa. Evidentemente no es fácil todo esto, pero creo que es importante reflejar eso, porque si las instituciones están dominadas por la troika, al final las instituciones son como un teatro. Por lo menos yo esa es la sensación que tengo en el Congreso. Evidentemente en las instituciones se puede hacer mucho, sobre todo en lo local. Se puede hacer mucho dentro de un marco determinado, pero ya sabéis que en el Congreso cuando yo subo no hay nadie. No hay nadie absolutamente. Hay 20 personas con suerte, y aquí también está Felipe Alcaraz, y en su tiempo pasaba exactamente lo mismo. Evidentemente se trata de una situación que refleja algo. ¿Qué refleja? Refleja que cuando yo subo allí, resulta que las 20 personas que están además cuchicheando, hablando entre sí, diciendo que se jodan, esas cosas que hacen, realmente están haciendo eso y me molestan a mí. Es decir, cuando la gente dice, joder, es que no hay nadie, yo digo, que no haya nadie, que es mucho mejor para mí, que me están molestando, porque ya sé que no van a votar lo que yo esté debatiendo. De hecho, es que no podíamos llamarlo debate, creo que es un insulto llamarlo debate, porque ellos ya saben lo que van a votar antes de que yo hable. Yo o cualquier otro, evidentemente, lo estoy poniendo como ejemplo. De hecho, ya se puede votar 72 horas antes del debate. Es absurdo. O sea, es absurdo. Le dices tú, bueno, claro, tú subes allí y te encuentras que ya no eres un político, eres un actor. Y al final acabamos con Tony Cantó allí, normal. Normal pero grave, por las dos cosas. Entonces se trata de entender que yo lo que iba, como cualquier persona que tiene ganas de, como decía Manolo en la introducción, de convertir ideologías en hechos, lo que quiere es un debate sincero, honesto, riguroso, para que la gente por sí misma se dote de instrumentos para entender quién tiene razón o qué no. Pero es que mi aspiración, y lo tengo que decir con esta crudeza, es subir a la tribuna, hablarle al señor Guindos, que sé que no me va a hacer ni caso, evidentemente como yo a él tampoco, y se trata de decirle algo y no hablarle a él, sino hablarle a los medios de comunicación y desear, por favor, que la televisión española, el Nuevo Nodo, te coja un par de segundos para que la gente diga, anda, hay uno de Izquierda Unida en el Congreso, y te coja ese tiempo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tenemos el recurso a las redes sociales y ponemos, me habéis visto la última intervención en Twitter, tal, ¿no? Y la ponemos y en Facebook y tal, y tiramos por ahí. Pero la realidad es que está vaciado de poder. Y la última propuesta que le hizo el ministro alemán de Finanzas al Banco Central Europeo fue la creación de un supercomisario europeo de presupuestos. Una persona que iba a poder, y si se aprueba va a ser así, que puede vetar los presupuestos nacionales. Es decir, podemos estar debatiendo en el Congreso, aprobar algo, y que venga un tipo de la troika y diga, eso no vale para nada, hacer otros. Ojo, está la democracia europea.
Está la democracia europea, que nadie se le olvide el referéndum en Francia y Holanda de la Constitución Europea. Constitución Europea que en Francia y Holanda salió que no, en España que sí. Por cierto, había un análisis también muy interesante que hicieron sobre los libros más leídos en Francia y en España. En Francia todo sobre la Constitución Europea, aquí de cocina y fútbol. Bien, aquí salió que sí a la Constitución Europea, contaban con el apoyo del PSOE y del PP. En Francia, que contaban con el apoyo del Partido Socialista y de los partidos de derecha, realmente salió que no. ¿Y qué hicieron? Pues como en el referéndum había salido que no, lo aprobaron por la vía parlamentaria. Dijeron, bueno, es que han votado mal, han votado mal, así que lo aprobamos por otro lado. Llegó a Irlanda, salió el referéndum que no, ¿y qué hicieron? Como había que hacer un referéndum y había que aprobarse por referéndum, dijeron, va, lo repetimos, que se han vuelto a equivocar. Y lo repitieron. O sea, es la democracia europea. No nos sorprendamos ahora de que en Grecia, cuando el presidente del PASOK propone hacer un referéndum, los mercados se cabren y digan que hasta ahí ha llegado su ambición y que fuera, que van a poner a un tecnócrata. Que lo que pasó es un asalto a la democracia, porque no es una verdadera democracia con sustancia. Entonces, las instituciones tienen que ser repensadas desde esas coordenadas. Los sindicatos son fundamentales, de hecho son el elemento que está atacando a la derecha, pero tampoco seamos condescendientes con nosotros mismos y no nos olvidemos de que la estructura productiva ha cambiado. No tenemos ya las grandes empresas industriales que permitían tener a grandes colectivos de trabajadores sindicados que podían cortar carreteras, cuyo residuo puede quedar casi, como el caso de los mineros, emotivo, pero a nivel de valores absolutos realmente reducido. Eso ha ido cambiando, lo han ido destrozando. No es una cuestión que se deba a los sindicatos, se debe al poder económico y el poder político que lo han ido destrozando. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos en un momento en el que una generación como es la mía, la mayor parte de los jóvenes que no trabaja y la otra parte que sí tiene suerte de trabajar no tiene la posibilidad de sindicarse porque las leyes no te van a defender, porque joven que se afilia a un sindicato es al día siguiente despedido legalmente. Porque son trabajos precarios, son trabajos duales. Entonces, la gente joven no se referencia en un sindicato como sujeto de acción política. Se referencia en un movimiento social, en un 15M, en algo para dar salida a su inquietud política, pero ya no es el sindicato en el que se referenciaba la gente y se referencia otro tipo de sectores. Entonces, no se trata de que sean incompatibles. Yo creo que son necesariamente compatibles, pero que no caigamos ninguno en la defensa a ultranza de una sola posición de defensa de lo público. No son los sindicatos la única sujeto político de defensa de lo público, igual que no somos solo los partidos, igual que no son solo los movimientos sociales. Frente a todo esto, procesos constituyentes son necesarios, lo decía antes, para mover a la gente a participar. Ese cambio en la concepción de la gente que hablaba antes se da sobre todo sobre los jóvenes, y voy terminando ya. Sobre los jóvenes. A nosotros nos engañaron. Y a muchos pues estábamos alerta, ¿por qué vamos a mentir? Pero la mayor parte, desgraciadamente no. Yo recuerdo manifestaciones por un movimiento de una vivienda digna en Málaga, en las que nosotros habíamos, como economistas y ciertamente un poco frikis, habíamos analizado los datos de economía y de vivienda, de acceso a la vivienda en Málaga. Y habíamos visto que no había prácticamente ni un joven que pudiera acceder a la vivienda en condiciones favorables. Entonces dijimos, pues hacer una manifestación para que todos los jóvenes protestemos. Fuimos 20. Y en Málaga tiene más de 500.000 personas y jóvenes una gran cantidad. Es decir, a cualquier otro evento iba más gente. ¿Qué ocurre? Que eso ha ido cambiando. La gente se ha ido repolitizando y el 15M de repente pues es un estallido brutal de gente indignada que sale a la calle a protestar, entre otras razones, por el acceso a la vivienda. Es decir, la concepción del mundo de la gente cambia. Ese cuento de hadas de estudia, ve a la universidad, estudia idiomas, haz un máster, te podrás pillar una casa a 40 años de hipoteca, podrás formar tu familia y vivirás mejor que tus padres. Eso se ha roto, ya no se lo cree nadie. Y eso es importante entenderlo. No se lo cree nadie y significa que la gente busca respuestas. A veces son respuestas individuales y evidentemente son respuestas naturales, como exiliarse de un país y hacer lo que hicieron nuestros abuelos, como muchos amigos, como muchas personas. Y otras veces son respuestas políticas, de ir a charlas como esta, de participar en eventos como este, de ir a manifestaciones, de rodear la sede del PP, a pesar de que, como está sucediendo, están identificando a la gente para mandarle una multa de 500 euros. A pesar de esa circunstancia, a pesar de la vuelta de los grises ahora vestidos de azul, a pesar de toda esa circunstancia, evidentemente la gente se está politizando. Y ahí está el caldo de cultivo social para constituir una alternativa política que ponga en marcha los procesos económicos. En América Latina, procesos
distintos, no es lo mismo Argentina que Brasil, que Venezuela, que Ecuador, que Bolivia, se pusieron sobre la marcha de esas mismas razones. Y tenemos que ser abiertos de mentes y examinar esos y analizar esos fenómenos que se llegan analizando mucho tiempo en España, porque en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia hicieron nuevas constituciones, por ejemplo, pues para prohibir las privatizaciones, pero no nos tenemos que ir a estos solo 3 países. En Uruguay se cambió la constitución para prohibir la privatización del agua. Aquí nos la van a privatizar en nada. La sanidad ya no la están cayendo encima y la única reforma de la Constitución fue para todo lo contrario. Entonces se trata de avanzar en cambios institucionales que nos permitan crear esa base social. Creo que hay muchos elementos que cambiar. Ecuador también cambió su Constitución para impedir la socialización de la deuda. En el 2008 Ecuador cambia su Constitución para impedir que la deuda que era privada se convirtiera en pública. Con la Constitución de Ecuador, en ese artículo, no hubiera pasado lo de Bankia y no nos hubiéramos tenido que tragar todos los despilfarros de Bankia. Pero no nos olvidemos del final. Necesitamos una regeneración política absoluta. Esto no quiere decir que solo sea una regeneración de gente nueva, no se trata de eso, se trata de las estructuras, de las instituciones. La corrupción es estructural en este país, es una herencia del franquismo. Aquí no hubo una transición real, aquí se legalizaron partidos y se le dio un toquecito, un barniz, pero la oligarquía del franquismo, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? No, sigue estando con nosotros y sigue manejando la rueda del poder. Un artículo que investigaba el poder, que no los gobiernos, el poder económico, insisto, porque si después en las preguntas saldrá, me imagino, el tema de Andalucía, gobierno no es poder. Tener el gobierno no es tener el poder. Y esto se lo podemos preguntar a Zapatero, que cuando intentó hacer algo se dio cuenta de que no tenía banca pública, no tenía empresas públicas, no tenía nada, y cuya máxima aspiración era pedirle a Botín, por favor, que se portara bien. No le hizo ningún caso, evidentemente. Frente a esta realidad, este estudio planteó lo siguiente. Cogió los consejos de administración de las grandes empresas, ya sabéis, estos consejos de administración donde están Rato, donde está Burdangarín, hasta que los expulsaron de Telefónica. Se dice que Bárcenas va a ser fichado por Telefónica. No. En esos consejos de administración donde está Elena Salgado, donde está Felipe González, donde está ese socialismo, donde está Aznar, donde está Piqué, donde está Zaplana, también en Telefónica, esos consejos de administración los analizó y llegó a la conclusión de las grandes empresas, las que cotizan en la bolsa, en el IBEX 35, que como una sola persona puede estar en varios consejos de administración, calculó, y eran 1.400 personas las que controlaban la cifra de negocio en torno al 80% del PIB de España. Es decir, 1.400 personas controlan el poder económico y las decisiones económicas sobre el 80% equivalente del PIB en España. ¿Quiénes son? Pues son eso, la élite política que cuando termina de ser ministro es contratada por sus amiguetes, a los que les hicieron favores o a los que, como en el caso de Endesa, se privatizaron empresas, o como en el caso del Güemes, en la sanidad de la Comunidad de Madrid. Pero también está la oligarquía franquista. No nos olvidemos que el señor Botín, con quien solemos hacer muchas bromas, el señor Botín, aunque sea de forma consorte, es marqués. No nos olvidemos de todas esas cuestiones. El franquismo sigue vivo, porque no se hizo una revolución. Se hizo una falsa transición que legalizó partidos, se benefició de un contexto de modernización, entre comillas, y ahora que se nos viene abajo, pues nos damos cuenta de que las prácticas corruptas, caciquiles, clientelares del franquismo están ahí. Son eso que vemos todos los días. Por lo tanto, hace falta también una regeneración institucional profunda. Y a nivel europeo, una especie de ALBA latinoamericano. Grecia, Portugal, padecen las mismas circunstancias, los mismos dramas que nosotros y tienen los mismos problemas económicos estructurales que nosotros y proponen las mismas recetas. De hecho, antes os he comentado lo de la lista Falciani de evasores fiscales, en los que, según las filtraciones que tenemos, también hay gente del PSOE, altos cargos, y que esa lista acabará saliendo. Esa lista salió con el nombre de lista Lagarde para Grecia. Es decir, Francia, cuando tuvo la información robada por el hacker, se la quiso vender y se la dio a los gobiernos de Grecia y España, que la ocultaron. El gobierno de Grecia la ocultó durante 2 años hasta que un periodista la desveló. El gobierno de España todavía no ha dicho nada al respecto. Entonces se trata de que están ayudándose ellos mismos. Son ellos.
sea, que no podemos esperar otra cosa, más que una movilización social absoluta. En esa movilización social es en la que nos vamos a encontrar muchos, miles de personas. Evidentemente no es un proceso fácil, pero, insisto, las propuestas económicas están, hay miles de economistas críticos poniendo alternativas a este sistema económico capitalista, a esta situación para crear empleo mañana mismo, pero nada se puede hacer sin una base social detrás, nada se puede hacer si no hay gente dispuesta a seguir ese camino, ese proceso, podemos llamarlo revolucionario, transformador, que cada uno le ponga el apellido que quiera, pero realmente hace falta esa base social que apoya eso, porque si no lo hacemos nosotros, y lo debatíamos antes ahí con Juan de, lo debatíamos, realmente si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer la extrema derecha, como pasa en Grecia. Solo cuento esto antes de terminar. En Grecia, hablando con uno de Syriza, me comentó lo siguiente. Me dijo, los recortes son tan duros que ya no hay policía en muchos barrios. Como no hay policía en muchos barrios, el primer vándalo, por decirlo de esta forma, que quiera asaltar cualquier tienda de electrodoméstico, cualquier tienda de cualquier característica, lo puede hacer con total impunidad, sin ningún miedo a represalia. Por esa razón, los vecinos se organizan en brigadas fascistas. Se organizan en brigadas de los partidos fascistas y los vecinos acaban votando a los partidos fascistas porque son quienes les protegen en el día a día. Es el mismo elemento que los años 30 en Alemania. Es el mismo caldo de cultivo. Por eso, en Grecia, Amanecer Dorado, el partido de extrema derecha, tiene un 10% de los votos. Porque son ellos, cuando el Estado falla, son ellos quienes reparten la comida. Son ellos quienes protegen a los ciudadanos de esa forma criminal, como es pegando a inmigrantes. Pero esa es la realidad. O sea, no tapemos los ojos. Si nosotros no estamos para defender a la ciudadanía, para defender a los trabajadores, serán la extrema derecha la que venga a rescatar al capitalismo, como en aquella película Novecento, estupenda, del Miserable de Gerard Depardieu, lo digo por motivos políticos, ya sabéis que era ruso. Realmente en aquella película se decía con total claridad, los fascistas han sido creados lentamente por los patronos para defender el capitalismo. Si nosotros no estamos atentos, si no estamos rápidos y nos olvidamos, y esto creo que es importante, de los complejos de la vida de Brian, que hay más organizaciones de izquierda que personas, realmente si seguimos avanzando por una línea sensata, pues podremos construir ese otro mundo, es posible. Y a mí simplemente agradeceros que hayáis estado aquí, participamos ahora en el debate. Solo quiero que os quedéis todos y todas con la sensación de que hay que formarse, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de Gramsci, formarse para entender lo que está pasando, dotarnos de herramientas para entender lo que está pasando y actuar en consecuencia, es decir, formarse y organizarse. Si se nos queda esta curiosidad, pues por mí estoy más que satisfecho. Muchísimas gracias.